Está lista, porque vamos a conversar con ella de nueva cuenta, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana en el Gobierno del Estado de Guanajuato, Sofía Huet López. Antes, ya la tengo en la línea, Sofía, te saludo con gusto, pero podemos escuchar este video que ya no alcanzamos a escuchar antes de irnos a un corte, por favor. Con los licenciados, sabiendo culeros que nomás venían puras mujeres y puros pinches licenciados, se prestaron a la pinche mamada en poner su puto filtro y pagar nomás a esos pinches carros, cabrones, en lo que esos culeros les llegaban. Pinches ojetes, hijos de su puta madre. Y les hago saber este audio, putos, para que la gente y sus jefes o toda la bola de pinches corporaciones de diferentes municipios chequen, putos, y no anden ahí mamando a la verga que se mueven en cumplimiento del deber y que anden ahí tirados al drama, y para que chequen sus familias en las mamadas que andan culeros. Pues esta es la advertencia, más que una advertencia, es una amenaza que supuestamente es el Marro quien está hablando y que hace a líderes de otros carteles, pero también al parecer a elementos policíacos. Yo tengo en la línea, les decía, Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad de Guanajuato. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días, estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues ya yo quería compartir con el público un fragmento de este nuevo video que hizo público ayer el Marro. Al parecer, pues sí es él, ¿no, Sofía? Pues digamos que sin hablar de realizar un peritaje así de forma extensa, el tipo de voz coincide y coincide un poco con la tónica que ha venido dando de mostrarse en público a través de este tipo de materiales. Exacto, es uno de estos videos que ha estado circulando, que él ha estado grabando y subiendo. ¿Cómo están las cosas por allá, Sofi? Pues han sido días complicados, han sido días en los que las autoridades hemos visto irse a presuntos delincuentes pues libres en algunos casos, otros continuando con procesos del fuero común, días en los que continuamos con homicidios cruzados entre grupos delictivos, entre amenazas, y días que nos demandan pues como autoridades locales hacer lo que nuestra constitución local nos permite para poder contribuir a disminuir este tipo de eventos y siempre buscando una coordinación efectiva de porque esa es la meta, que cuando se requiera pues encontremos estos ecos. Justamente ayer el gobernador hacía una solicitud a la Fiscalía General de la República a que pudiéramos tener personal desplegado en ministerios públicos de SEIDO aquí en el estado de Guanajuato, justamente para el tema de una mejor coordinación en materia del combate a la delincuencia organizada. Esperamos que sea una petición que de inicio es lógica, es entendible, y esperamos que sea una petición que tenga eco. Que fue uno de los mensajes que difundió el gobernador del estado también. Así es, ayer pues, y que es incomprensible, pues ponía en contexto qué fue lo que ocurrió con la liberación, y creo que son asuntos a veces muy complejos de poder comprender incluso para las propias instituciones, y pues ni qué decir de la ciudadanía, que además lo que busca realmente es resultados, no que se estén echando las pelotitas las autoridades y los funcionarios. Pero sí es un asunto sensible, el que en el cumplimiento de la ley, hacer cumplir la ley, de repente las instituciones nos encontremos envueltas en espirales de pues trámites administrativos, trámites burocráticos o trámites que de alguna forma restan avance al combate al crimen. Pero son trámites burocráticos. A ver, Sofía, porque en realidad los detienen y luego los liberan, ¿no? Dábamos a conocer también se conoció el caso del padre de José Antonio Yepes, lo habían detenido, lo encerraron hace unos meses, ¿no? Y este fin de semana también pues lo dejaron libre. Ayer yo lo compartía con el auditorio también,
y argumentaban que era mayor de 60 años y que pues que no, que era con su salud podía estar comprometida para contagiarse de COVID-19, etcétera. Así la madre, así, etcétera, ¿no? Entonces, pues todas las detenciones, ¿quiénes quedan los detenidos en prisión, pues? Y que si me lo permites, creo que el caso del papá es un gran ejemplo. A esta persona, al papá se le detiene pues, por conducir un vehículo con reporte de robo, que es un delito evidentemente del fuero común, por el que incluso ni siquiera hay prisión preventiva. Esta persona se queda en prisión durante 4 meses porque se ostenta con una identidad distinta a la propia, lo cual hace entender que podría sustraerse de la justicia. Digamos que su trámite ante las autoridades locales pues es el único que enfrenta, pero aquí van varios temas de reflexión. Si estamos hablando que su hijo tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, sería entendible que en el marco de las investigaciones, su primer círculo, como lo son sus propios padres y familiares, quienes ha quedado en algunas ocasiones de manifiestos que podrían ser sus principales operadores, pues tendrían que estar integrados o mencionados en estas carpetas de investigación del Fuero Federal. Lo que ocurre es que por parte de la justicia local, del Fuero Común, pues ya no tienes cuentas que pedirle a este señor más que siga su proceso en libertad. Pero no hay una autoridad federal, porque además, insisto, aquí es un tema de combate a delitos federales, que levante la mano y diga, espérense, no lo suelten, yo lo tengo integrado en una carpeta y sabemos que podría estar relacionado con diversos delitos. Para explicarlo un poco a la ciudadanía, si esta persona incluso gastó una cajetilla de cigarros y la compró con dinero derivado del robo de hidrocarburos, tendría que haber elementos justamente por este tipo de conductas. No sé si me explico. No podemos esperar que mencionar a la Fiscalía General de la República pues, que no lo había traído porque era un delito del fuero común. Eso lo entendemos muy bien. Lo que no entendemos es que pudiera no estar incluido en el marco de una investigación de este tipo. Lo mismo la mamá, lo mismo a quienes incluso la propia Sedena identificaron en sus investigaciones como operadores financieros y pues no haya una atracción de estos casos que pues causan violencia, son los que nos están causando esta violencia y muerte. Pero entonces sí son parte de la investigación, sí están. Tendrían que ser parte de la Fiscalía. Pues tendrían que ser parte de la Fiscalía General de la República. Es evidente que no lo son en el momento en el que no se solicita justamente en términos ministeriales alguna acción adicional. Y eso es algo que creo que merece la reflexión. Si estamos hablando de la investigación de delincuencia organizada, pues es evidente que un individuo no actúa solo. Tiene que tener un círculo en el que justamente se cumpla esta tipificación legal de delincuencia organizada, que es la participación de otras personas. Pero no necesariamente su familia. No necesariamente su familia, que además eso hay que tenerlo muy claro, no va en el sentido de un grado de parentesco, pero la información, digamos, que se va generando, en este caso particular, Adela, la información que tenía Sedena, que es importante decirlo, es Sedena quien detona este operativo, es que en el punto donde se realizó el operativo iba a haber un pago de nómina. En este pago de nómina, ¿quiénes estarían participando? Pues familiares directos, al menos 3 personas, que eso pues, nos puede dar la dimensión de cuál sería o podría ser la participación de familiares en este tipo de operaciones. Es decir, estas 3 personas iban a recibir el pago de nómina. Al contrario, eran quienes iban a pagar. Ellas estaban dando el pago, ya. Exactamente, y a pues, integrantes de este grupo, que es donde entendemos el tema del cobijo social y la red que les permite incendiar vehículos cuando se tocan sus intereses. Ahora, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque, insisto, están ya todos libres. Fíjate que curiosamente quedan, digamos, todavía sujetos a proceso los que están en sentido estricto delito. Sí, Sofía. Sí escucho. Bueno. No sé si Sofía me está escuchando. Yo sí escucho. Bueno.
Sofía, habla Maca, estamos teniendo un problemita en la conexión con Adela, pero Okay. te estamos escuchando, por favor, sigue. Aquí sigo, sí. Bueno, dinos, acaba por favor con esa idea para seguir. Perfecto. Lo que les comentaba es que de estas personas que quedaron detenidas, las que actualmente continúan con un proceso ante la justicia fueron las que se quedaron en el fuero común, digo, por delitos como daño a propiedad ajena, obstrucción de la justicia, continúan con su proceso, la ley les otorga esta posibilidad de enfrentar el delito el señalamiento en libertad y así se continúa haciendo. Que en términos generales, si me lo permiten, creo que tiene que ser un momento de reflexión sobre cuál es el acompañamiento que desde las instituciones de procuración de justicia se les está dando a las instituciones de seguridad. Pongo el caso particular, imaginemos a Sedena con información muy importante que podría golpear, podría combatir a esta organización criminal de forma importante, que es el asunto de los recursos financieros, y entonces no encuentra una autoridad, por la razón que sea, y aquí yo refiero a lo que el propio Sedena comenta, no encuentra una autoridad federal en donde haga eco su solicitud de una orden de cateo. Es por ello que piden a autoridad estatal este apoyo que finalmente se materializa a través de la gestión ante el Poder Judicial de Guanajuato de esta orden de cateo, que finalmente al llegar horas después de que ya había iniciado el operativo, es lo que provoca la liberación. Pero dentro de toda esta mala historia, porque es una historia muy lamentable, también imaginemos que tenemos a Sedena con los detenidos y que es que además están en su derecho de hacerlo, por las razones que así lo considere, tampoco la Fiscalía General de la República quiere recibirlos. Nosotros entendemos el difícil papel que tienen hoy las Fuerzas Armadas, las instituciones de seguridad de todos los niveles de gobierno, y por ello y en ese sentido, justamente lo que hay por parte de manera permanente de las autoridades guanajuatenses es este apoyo a las instituciones. En el caso de Guanajuato, como ya lo habíamos comentado anteriormente, el compañerismo y el compartir trabajo con autoridades federales es una esencia. Hay una excelente coordinación incluso con la delegación local de la Fiscalía General de la República, que siempre encontramos el ánimo de colaborar. Sin embargo, hay que entender que este tipo de conductas, como lo es el propio robo de hidrocarburos y delincuencia organizada, tendrían un mejor cauce si son atendidas, por en este caso por la CEIDO, por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, y que yo aquí pondría dentro de esta reflexión la necesidad pues de dejar la flagrancia de lado y poder trabajar ahora sí que como en el imaginario colectivo ocurre en las películas, con expedientes completos, gruesos, con redes de información que permitan que cuando una persona sea detenida, así sea por una infracción de tránsito, exista la información suficiente de manera previa que permita que sea enjuiciado por otros delitos. De nuevo, Sofía, muchas gracias. Soy Adela. Oye, por eso es que debe de cruzarse la información, ¿no? Que se supone que eso se hace, pues. Efectivamente, creo que el caso del papá es ejemplar, ¿no? Lo tienes 4 meses guardado, buscando a ver si alguien trae evidentemente algo de información adicional en su contra y pues te das el portazo con que pues tienes que dejarlo ir a su casa. Ahora, finalmente, sí. Dime algo, Sofía, que es parte de lo que estuvo diciendo ayer el gobernador, ¿no? Es el contenido de los mensajes que estuvo compartiendo el gobernador Sinue del estado de Guanajuato. Uh-huh. Ahora, luego de estos videos y estas amenazas que está haciendo el malo, ¿qué pueden esperar que ocurra? Porque la advertencia es muy clara. La advertencia y la presencia, que además pues es lo que más preocupa, ¿no? Tener todavía a este tipo de personas operando con cierta amplitud con este tipo de violencia. ¿Qué nos espera en el caso de Guanajuato? Seguir trabajando en el máximo de nuestros esfuerzos para que en el ámbito de nuestra competencia, así sea un delito federal, se siga dando vista a la instancia correspondiente, porque la ciudadanía no requiere andar viendo pelotitas a dónde se envían las culpas. Hay que trabajar, hay que estar alertas, hay que estar, yo diría, incluso como mexicanos y mexicanas, Adela,
más unidos que nunca, pidiendo cuentas a nuestras autoridades, pero también siendo copartícipes. Yo creo que aquí, como lo hemos comentado anteriormente, todos tenemos que tomar una determinación: ser parte de la solución, ser parte del problema o ser meros espectadores. Creo que nuestro país no está en el momento en el que requiere espectadores, y lo que sí necesita son ciudadanos y autoridades que sean parte de la solución ante este problema, que es la violencia generada en particular por organizaciones delictivas que ya no tienen límites en un territorio, buscan cómo expandirse, buscan cómo generar miedo, buscan cada vez cómo armarse de mejor forma. Creo que el desafortunado atentado que tuvo el secretario Omar García la semana pasada dejó claro cuál es su capacidad de fuego. Es una capacidad de fuego que ya no es que se adquieran armas en un centro comercial en Estados Unidos, se pasen en una camioneta en la frontera. Estamos hablando de otro tipo de temas en tráfico de armas, y que yo insistiría, y en estos términos de solidaridad con todas las autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia, cerrar filas y ver cómo ser coadyuvantes, en lugar de hacerse a un lado y ver pasar a los de enfrente cuando cometen errores. Bueno, y ahora otra vez, que es lo que habíamos estado hablando estos días, justamente también por este ataque al comisionado de seguridad aquí en la Ciudad de México, a Harfuch, pues es la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia también, Sofía? Y que además, si a mí me lo permites, porque vemos al marro operando, tú decías, con amplitud, pero a sus anchas, ¿no? Y subiendo videos y haciendo videos y amenazando a diestra y siniestra. Y que efectivamente el tema de la información, creo que México ha dejado pasar la oportunidad, y lo digo con toda claridad, de consolidar sus órganos de inteligencia. La ha dejado pasar justamente con cambios de administración en donde no se dan continuidad a políticas públicas y en las que cada uno de los gobiernos quiere impartir su particular sello de gobernar, lo que implica en términos institucionales, yo lo he hablado como un reset, volver a resetear las instituciones y en muchas ocasiones empezar de cero. Eso trae una consecuencia en el terreno, trae una consecuencia para las y los servidores públicos en esta materia, y trae una consecuencia evidentemente en materia de seguridad ciudadana. En el caso del secretario Omar, que además yo aquí no puedo dejar pasar la oportunidad de decirlo, un servidor público extraordinario, un compañero extraordinario. Yo tuve la oportunidad, pues prácticamente somos de la misma formación, de la misma época, hechos en una institución, la realidad de decirlo, Policía Federal, una institución que logró justamente ser este semillero de grandes perfiles, como lo hoy es el secretario, que justamente gracias a esa información de inteligencia, pues probablemente los daños no fueron mucho más lamentables. Pero que sin duda requieren esta reflexión, insisto, de todos los ámbitos de seguridad y procuración de justicia. Sofía Huet López, te agradezco mucho de nueva cuenta que hayas aceptado hablar con nosotros y estaremos en contacto si así me lo permites. Muchas gracias. Para nosotros siempre un gusto, Adela. Gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias. Es Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana en Gobierno del Estado de Guanajuato.